Buenas tardes a todos, simplemente porque lo estoy grabando esto de tarde. El presente teórico forma parte de la unidad 2, que implica la genética. En este caso es la interacción de la genética y la experiencia. Vamos a ver la plasticidad que tiene el sistema nervioso central para, a través de experiencias, fundamentalmente en ciertos periodos sensibles o críticos del desarrollo, puede de alguna manera interactuar con la genética y de esa manera fijar comportamientos normales y patológicos que de nuevo serían un producto de la interacción entre la genética y lo experimentado. Para comprender mejor el marco sobre el cual voy a hablar, el contexto conceptual del que voy a hablar, me parece prudente que primero conozcan algo de etología. Las tres personas que tienen en la fotografía son tres premios Nobel dados en 1973 en Fisiología y Medicina, pero ellos pertenecen básicamente a las ciencias biológicas. Y el premio Nobel fue otorgado a Tinbergen, von Frisch y Lorenz por sus descubrimientos relativos a la organización y desencadenamiento de patrones de comportamiento. Son los que realzaron la etología. Ya vamos a ver qué es la etología. Los conceptos en general están bien definidos y por lo tanto solamente los voy a reiterar cuando sea necesario o hacer una explicitación de los mismos. En el periodo que estos tres autores desarrollaron una labor realmente suprema, hoy con muchísimas influencias en las ciencias biomédicas, incluyendo la psicología, tanto en lo normal y lo patológico. En ese periodo donde ellos hicieron sus mayores contribuciones, existía una fuerte dicotomía, llamémosle así, entre lo innato y lo aprendido. En Estados Unidos predominaban las visiones de que los comportamientos eran fundamentalmente aprendidos, con un valor relativo a lo que determinaba la genética o la herencia del comportamiento. Estos autores, fundamentalmente europeos, ingresan a la literatura realzando nuevamente el valor de la genética, el valor de lo heredado. Por ejemplo, Tinbergen establece que ciertos estímulos actúan como señales biológicas relevantes que van a desencadenar ciertas conductas que ya están pautadas por la genética, por la heredabilidad. De acuerdo a él, los instintos se basaban en sistemas neurológicos organizados en forma jerárquica, teniendo una misma fuente de motivación. Entendía las conductas instintivas como heredadas y no daba gran peso a la influencia del medio en el desarrollo de dichas conductas. Sin embargo, en sus descubrimientos, consideraba que algunos comportamientos de tipo innato, podían ser modificados por la experiencia. Y el comportamiento innato era un resultado de un proceso adaptativo seleccionado a lo largo de la evolución. Von Frisch hizo un descubrimiento realmente extraordinario. Cómo ya estaba instalada instintivamente la comunicación o el lenguaje en ciertas especies que hoy tiene un profundo impacto también sobre lo humano. Él trabajó con abejas y cuando una abeja encuentra el néctar, le comunica a sus congéneres, a sus compañeras,
cuáles son las áreas ricas en néctar para que toda la colmena o las abejas dedicadas a eso puedan ir y buscar el néctar y traerlo a la colmena. Era básicamente a través de un vuelo que realizaba el que encontraba el néctar, un vuelo que se asemejaba a un 8, y eso comunicaba una señal desencadenadora en las restantes abejas para ir a buscar dicho néctar. Posiblemente al que más conozcan sean a Lorenz. Lo que Lorenz aportó fue increíble. Sus ideas significaron realmente un avance descomunal en el comportamiento animal y humano y en la adaptación y la supervivencia de las especies. Es conocido como el padre, podríamos decir entre comillas, del fenómeno de impronta, imprinting, troquelado. Básicamente un fenómeno que indicó que también estamos preparados genéticamente para aprender ciertas cosas que van a ser vitales para nuestra supervivencia, para nuestra comunicación, para nuestra interacción con otros individuos. Y este aprendizaje programado ocurre fundamentalmente en ciertos periodos del desarrollo del sistema nervioso. Estos tres autores, junto a una corriente muy significativa de autores, tanto en Europa, luego en Estados Unidos y también extendida al resto del mundo, pertenecen a una rama de la biología que se llama etología. La etología básicamente significa estudio comparado del comportamiento de las especies animales. Está relacionada con cómo se produce la evolución, cómo se desarrollan y cuál es la función de la conducta. Emanan de la teoría darwinista de la evolución. Y en esta particular aproximación, el instinto ocupa un rol absolutamente central. ¿Qué es el instinto? Bueno, una conducta instintiva se puede definir como una conducta pautada, instaurada ya genéticamente, que es tan constante y característica como las características morfológicas o anatómicas de una especie. Por eso ahí van a leer que merecen tener una significación taxonómica tan importante como la morfología. Lean el significado de taxonomía para poder comprender plenamente este concepto. La conducta instintiva en sí tiene dos fases, una apetitiva y una consumatoria. La apetitiva son patrones de búsqueda flexibles y adaptativos que pueden ser modificados o cambiados con el aprendizaje. Por ejemplo, tomemos un caso típico. Estamos hablando de la conducta sexual. La conducta sexual va a tener dos fases en la mayoría de las especies, una apetitiva y una consumatoria. La apetitiva, por ejemplo, es la conducta de cortejeo, lo que hacemos antes del acto de consumación sexual. El hablar, el decir cosas, el mostrarnos, el realizar ciertos gestos, el comunicar un deseo, eso es permeable de alguna manera a la experiencia del individuo, pero también tiene un altísimo componente determinado por la herencia. La conducta consumatoria, valiéndome del ejemplo que estoy haciendo, sería el acto sexual en sí mismo. ¿Cómo se caracterizan las conductas consumatorias? Son patrones fijos de acción
patrones muy específicos que se producen frente a estímulos específicos. Ya vamos a ver cómo se definen esos estímulos. Prácticamente no sufren modificaciones a través del aprendizaje, son innatos, estereotipados y son específicos de la especie que estamos investigando. Por ejemplo, si ustedes toman un roedor, una rata, cuando el macho monta a la hembra, le produce cierta estimulación lateral en el cuerpo que le lleva a arquear la espalda para arriba, eso se llama lordosis, para facilitar la penetración peniana. Una vez que esto ocurre, la estimulación del pene, la estimulación de la vagina, empiezan a ocurrir nuevamente movimientos muy estereotipados que son copulatorios. ¿De acuerdo? O sea, lo importante es que recuerden, la conducta instintiva se divide en apetitiva, que son patrones de búsqueda posibles de ser modificados por el aprendizaje, y conductas consumatorias, que son patrones fijos de respuesta frente a estímulos específicos que son innatos y estereotipados. El estímulo clave o desencadenador está programado justamente genéticamente. Es un factor ambiental o social que disparan a la conducta instintiva. Vamos a tomar un ejemplo de tipo ambiental. Ustedes han sentido hablar de feromonas, olores que tienen significado sexual para una especie. Cuando una hembra de una determinada especie, por ejemplo un perrito, una perrita, está en celo, libera ciertos olores que desencadenan conductas estereotipadas en el macho, de búsqueda, de cortejeo y finalmente la consumatoria de cópula. También puede ser un factor de tipo social. Ya les había hablado de las abejas haciendo un vuelo en 8 que le comunica a otras abejas esa conducta, dónde está ubicada las flores con néctar. O sea, estos últimos tienen una función de comunicación entre miembros de una especie. ¿Qué liberan estos estímulos clave o desencadenadores? Los patrones fijos de acción. Es una ejecución de movimientos motores muy específicos de cada especie en particular, sumamente rígidos y estereotipados, casi sin influencia por el aprendizaje. Son espontáneos y requieren en general un estado motivacional interno también para que ocurran. Es como una energía esta motivación. Los etólogos sabían hablar de la teoría hidráulica, la acumulación de esta energía. A veces cuando ocurre demasiada acumulación de esta energía, supongamos del apetito sexual, de un estado sexualmente activo, a veces lo que ocurre es que aún frente a la ausencia de estímulos desencadenadores, ocurren estos patrones fijos de acción. Se llaman actividad en el vacío. Ustedes pueden haber visto algunos animales que hacen movimiento de cópulas sin estar en relación con su partener sexual. De acuerdo a la etología clásica, entonces, la conducta está íntimamente relacionada con los genes. Tanto los estímulos biológicamente relevantes como las conductas que desencadenan. Estos genes se han modificado a través de la evolución para enfrentar entornos particulares o situaciones particulares. Ya en la clase de genética que dictó el doctor Carlos Arias, habló de epigenética, una disciplina de relativo reciente desarrollo
que ha modificado muchísimo nuestras concepciones rígidas acerca de la herencia, el aprendizaje, etc. Estas dicotomías. Esta disciplina alude a que sí hay factores que pueden afectar la genética, fundamentalmente modificando la expresión o no de ciertos genes. Estos factores son principalmente condiciones del entorno, del ambiente, y van a modificar procesos, reacciones químicas que llevan a que la información contenida en los genes se exprese o no. Como verán, es una interacción entre la genética y la experiencia. Repito en esta diapositiva el concepto de patrón fijo de acción, así lo tienen bien presente. Y les voy a dar dos ejemplos al respecto. En el gráfico de la izquierda hay una gansa que está incubando sus huevos. El investigador le retira un huevo y se lo pone a cierta distancia de su cuerpo. La mera presencia del huevo, su forma, su color, actúa de estímulo desencadenador innato, que produce un patrón fijo de acción muy estereotipado. La gansa se para y con la parte ventral de su pico lo va arrastrando nuevamente hasta el nido. Ahí han visto el estímulo desencadenador y el patrón fijo de acción llevando al anidamiento. En la derecha ven la foto de un bebé frente a su pezón materno. Si existe la motivación interna para succionar y nutrirse, van a encontrar primero que la mama contiene una real cantidad de estímulos que van a actuar como estímulos desencadenadores de la conducta de succión del bebé. ¿Qué estímulos tiene, por ejemplo? Térmicos, el calor de la mamá, el calor del seno materno. Recuerden, está muy irrigado con leche y también con sangre, lo que le da una temperatura bastante particular. No solamente eso, sino que también contiene olores. Ya les voy a hacer una aclaración con respecto a esos olores. Y también cuando el bebé se aproxima y toca el seno materno, la parte táctil también va a desencadenar en él ciertos movimientos de apertura bucal, de prensión del pezón y finalmente de succión y nutrición, por supuesto. En cuanto a los estímulos olfatorios, para que vean la interacción entre la genética y la experiencia, hoy ya sabemos de que esos estímulos olfatorios, su valor biológico se adquiere a nivel intrauterino. El líquido amniótico que rodea al bebé contiene moléculas volátiles olfativas muy similares a las que después se encuentra en la primera leche de la mamá, el calostro. Y ese calostro tiene a su vez moléculas volátiles muy similares a la leche. Entonces se va transfiriendo el poder desencadenador, se adquiere in útero parte de la relevancia biológica, por supuesto, está programado genéticamente adquirir eso. Después se reconocen las mismas sustancias en el calostro que luego se reconocen en la leche materna. Ahí tienen una interacción entre la genética y la experiencia en cuanto a estímulos desencadenadores. Acá les muestro un descubrimiento realizado por Ekman, fundamentalmente en 1968. Después esto se va a ver mucho en una clase de emoción y estrés, que también ilustra la importancia comunicacional de patrones fijos de acción que se encuentran en prácticamente, no,
se encuentran en todas las culturas humanas, aunque no hayan tenido contacto entre sí. Y para ver el carácter evolutivo se encuentran, por ejemplo, las mismas expresiones faciales frente a ciertos estímulos desencadenadores y ciertas motivaciones internas también en los primates. Esta foto se la sacó el propio Ekman. Fotos que muestran, por ejemplo, estado de felicidad, estado de enojo, estado de disgusto, estado de sorpresa, etc. Como podrán ver, en los primates se ve exactamente el mismo tipo de expresión. Esto indica que las expresiones faciales de emociones básicas también tienen su origen en la evolución. Son universales y, como está mostrado acá, en algunos casos comunes entre distintos primates. Para completar el ejemplo, les comento que Ekman y Friesen describieron 6 respuestas faciales con contenido emocional que no requieren de aprendizaje alguno, están presentes en todas las culturas, en todas las etnias, todas las razas, y básicamente también se pueden observar en niños que son ciegos desde el nacimiento, que no han tenido la oportunidad de aprender la gesticulación que hacen los adultos, ni siquiera por el tacto. Si se van al cuadradito de la derecha, ahí están mencionadas cuáles son estas 6 expresiones que ellos originalmente identificaron. Hoy se creen que son muchas más, que oscilarían entre 8 y 12, pero empecemos con el primer cuadradito de la derecha, cuadradito superior, dice anger. Anger quiere decir enojo. El de al lado dice disgusto, disgusto o asco se podría traducir. El de al lado dice miedo. Pasen a la hilera de abajo y van a ver felicidad, tristeza y sorpresa. Como les dije, estos son patrones fijos de acción que no requieren aprendizaje y que marcan la importancia comunicacional que nos brinda también el bagaje genético que traemos. Dados estos conceptos, ahora sí entramos de lleno a la íntima relación de la genética y la experiencia. La genética, la evolución, también nos programan para adquirir información en ciertos periodos críticos o sensibles, para establecer relaciones con objetos, otros seres de nuestra especie, o incluso para establecer ciertos comportamientos. Hay improntas de objeto y hay improntas motoras. Ya les daré ejemplo de los dos. En las dos fotos de la izquierda lo tienen a Konrad Lorenz siendo seguido por unos gansitos con los cuales él interactuó poco después que hubieran salido del huevo. Básicamente, este aprendizaje está programado genéticamente con un fin evolutivo lógico. El ser que va a estar cerca de ellos en el momento del nacimiento seguramente va a ser la madre, un miembro de su propia especie que les va a procurar todos los medios de supervivencia y de protección. En este caso, Lorenz interactúa con los polluelos en ese periodo crítico, reemplazando a la madre. Y fíjense cómo los patitos se alinean, los gansos se alinean y los siguen como si él fuera la madre. Es más, esto va a tener un impacto incluso en la conducta sociosexual de estos gansos más adelante en la vida. Por ejemplo, en ciertos momentos evolutivos, con cierta motivación sexual, van a hacer movimientos de cortejeo con Lorenz,
ya van a ver que no afecta a todos los comportamientos de la especie, solamente a algunos. En los cuadraditos de la derecha también les muestro impronta entre especies. El de la derecha superior es un perro con un niño. Se conoce desde 1970 aproximadamente que si los perros de ciertas especies interactúan con humanos durante los 2 primeros meses de vida, aproximadamente 2-3 meses de vida, luego tienen una conducta muy dócil hacia el humano, buscan al humano. En el caso que no se dé esa relación en ese periodo sensible de aprendizaje, generalmente el animal no reconoce al ser humano y es de carácter más violento con el ser humano. Abajo a la derecha van a ver un alce siguiendo a una mujer. Esta mujer interactuó, la madre de este alce murió y ella lo crió, interactuó con él en el periodo crítico y el alce la sigue como si fuera la madre y tiene muchísimos comportamientos hacia ella como si fuese su madre. Acá tienen la definición de impronta. Ahí están, en la definición están contenidas prácticamente todas sus características. Hace referencia a un tipo de aprendizaje sensible en una particular edad o en una fase del desarrollo. Se adquiere rápidamente y aparentemente independiente de las consecuencias de la conducta. Ya se los voy a explicar eso. Originalmente se lo usaba para describir lo que aprende un organismo sobre las características de un objeto o de otro organismo. El aprendizaje queda como sellado en el sistema nervioso central del individuo y ese aprendizaje va a afectar conductas posteriores frente a las características de lo que aprendió. O sea, la impronta ocurre durante fases específicas del desarrollo, las mismas pueden ser sensibles o críticas. Vayamos a las características esenciales entonces, diseccionando esta definición. Primero, se adquiere muy rápidamente, está programado para ser adquirido rápidamente. Segundo, está limitado a periodos sensibles o críticos, y ahí le hago la diferencia. Crítico quiere decir, si no ocurre en ese momento, ya no ocurre más en la vida del sujeto. Sensible quiere decir que en alguna fase del desarrollo hay más posibilidad de adquirir ese aprendizaje que en otras fases, sin eliminar la posibilidad que en otras fases, con más experiencia, también pueda adquirir algo. La tercera característica es que es muy resistente a ser modificado con nuevas experiencias. Es por eso que se usa el sellado, el troquelado. Queda como implantado en el organismo. Es de vital importancia ese aprendizaje para su conducta posterior. El cuarto es que lo que se aprende cuando es una impronta de objeto, por ejemplo los gansos con Lorenz, aprenden sobre eso, se aprende sobre las características superindividuales, no individuales. ¿Qué quiere decir esto? No es que los gansos solamente van a reconocer a Lorenz como una figura significativa, sino que van a reconocer a miembros de la especie de Lorenz, humanos, también como el objeto improntado. No es que se adquiera sobre un elemento tremendamente específico, sino en características que son comunes a distintos objetos o seres. Y el quinto dice que se adquiere independientemente, la conducta improntada se adquiere independientemente de las consecuencias que ésta tiene. Por ejemplo, es paradójico
que mientras se produce la impronta, a veces les voy a mostrar un ejemplo a posteriori, aplicando castigo, incluso se hace más fuerte la impronta, algo que discrepa con respecto a normalmente lo que se ve en los aprendizajes asociativos. Acá les muestro un ejemplo de cómo se empezó a investigar sistemáticamente la impronta en laboratorios. En este caso un polluelo en un periodo crítico, poco después de salir del cascarón, en el cual se lo pone, vieron como en este círculo, esta especie de túnel, digamos, circular, y el objeto al cual se va a improntar es un parlante que está siendo movido, rotado a través de este círculo. Va emitiendo un graznido, en este caso un graznido similar al de la especie, y el animalito lo va a seguir independientemente que se le pongan, como van a ver, barreras para impedir su movimiento. Va a cruzar las barreras y va a continuar siguiéndolo, siempre que esté en el periodo crítico. Está adquiriendo información sobre dos aspectos esenciales: un objeto que tiene movilidad y que tiene un sonido en particular que hace que se relacione con el mismo y vaya formando impronta hacia este. El ejemplo anterior estaba basado en una impronta de objetos, un objeto que tenía múltiples estímulos que producían este aprendizaje de vínculo. Ahora vamos a ver una impronta motora que tiene que ver con el lenguaje. Primero lo vamos a ver en un ave y después lo vamos a ver en seres humanos. Es una especie de gorrión, una subespecie de ciertos gorriones, que va a aprender en ciertos periodos críticos la canción o el canto típico de su especie a través del canto de su padre. Estos gorrioncitos, si son criados en aislamiento y no tienen contacto con eso, van a desarrollar una canción, un canto totalmente anormal. Si durante el periodo crítico incluso escucha el registro de la canción de su especie, lo va a aprender, aún con diferencias de dialectos locales. Cambia un poco la canción en la especie en distintas poblaciones de estos animalitos. Lo más interesante es que solamente puede aprender la canción de su especie. Eso es una impronta motora que tiene que ver con el lenguaje. Veamos si ocurre algo similar en el humano. Veamos si algo de una impronta motora, específicamente en el lenguaje, se da también en el ser humano. Este es un estudio real. Sobre el eje de las X, el eje horizontal, lo que ustedes tienen son edades en las cuales se aprende un segundo idioma. Supongamos inglés, de 3 a 7 años, de 8 a 10 años, de 11 a 15 años o de 17 a 39 años. Sobre el eje de las X, de la Y, el eje vertical, está qué eficiencia o dominio gramatical se adquiere de ese segundo lenguaje en relación al lenguaje original o materno, el que dice native. Native quiere decir el lenguaje nativo o original del sujeto. Por supuesto, se ha aprendido toda su vida ese lenguaje originalmente, el español, digamos. Su dominio gramatical generalmente es muy alto.
Bueno, comparémoslo ahora con el aprendizaje de un segundo idioma, ¿de acuerdo? Que es el inglés. Si la criatura fue expuesta, esta es con la misma cantidad de experiencia en el aprendizaje de ese idioma, entre los 3 y 7 años, fíjense que la eficiencia gramatical que logra de ese segundo idioma es igual que a su idioma materno. Empieza a decaer si lo adquirió al segundo lenguaje a los 8 o 10 años, es más inferior a los 11, entre los 11 y los 15 años, y ya a partir de la tardía adolescencia hasta la edad adulta es muy baja la eficiencia gramatical que adquiere con ciertos niveles de experiencia. Lo cual nos está demostrando que hay periodos sensibles para la adquisición también del lenguaje. ¿Por qué digo sensibles y no críticos? Porque, por ejemplo, si ustedes se fijan, de 3 a 7 es cuando más aprende, pero algo aprende de 8 a 10. Entonces, no es que sea un periodo exclusivo de 3 a 7. Con algo de experiencia, de 8 a 10 también va a adquirir algo de eficiencia. Estos estudios se han hecho y se han hecho avances increíbles en relación a los mismos, demostrando que incluso el bebé durante el segundo, especialmente el tercer trimestre gestacional, empieza a reconocer parte de la fonética materna, las palabras, los sonidos que realiza la madre, se transmiten también por medios óseos, cartilaginosos, de tejidos, líquidos, etc., y llegan al bebé. Por ejemplo, Hofer ha demostrado que bebés expuestos al lenguaje materno, luego cuando inútero, luego cuando son expuestos a la grabación de la voz de la madre, hacen distintos patrones de succión que si son expuestos a la voz de otra madre que tuvo el hijo al mismo tiempo. O sea que ya empezamos a adquirir parte de la fonética a nivel fetal. Les quise traer un ejemplo más reciente para que vean que a lo mejor la investigación científica demuestra que el periodo sensible de adquisición de distintos elementos del lenguaje empieza en la vida fetal. Antes de fijarse en el gráfico, solamente vamos a trabajar con el gráfico B, les tengo que contar lo siguiente. Investigaciones anteriores habían demostrado que en bebés a término, si se hacía una ecografía o una técnica que se llama Doppler, que sirve para registrar la frecuencia cardíaca, se observaba que ante un estímulo súbito, inesperado, por ejemplo la vibración del abdomen materno, con cierto nivel de sonido, el feto hace una relativa taquicardia, aumenta el ritmo cardíaco. Ahora bien, cuando se hicieron estudios sistemáticos y se le pide a la madre que hable pronunciando adecuadamente, el feto hace una respuesta opuesta, se llama bradicardia, desaceleración del ritmo cardíaco. Veamos este experimento lo que nos va a mostrar. Fíjense solamente en el gráfico que dice B. Son mamás que van a un control de ecografía y de respuesta cardíaca del feto cuando ya el feto está próximo a término. Un grupo de mamás se las deja un tiempo considerablemente largo haciéndole los estudios correctos en un ambiente a oscuras, en silencio, sin hablar, prácticamente en un estado de somnolencia o de mucha tranquilidad.
Después de pasado ese periodo, se les pide que lean en forma bien, pronunciando bien y acentuando bien, una determinada prosa. Se observa que los bebés que van a ver en la línea superior del gráfico B exhiben una taquicardia, una respuesta de alarma. El otro grupo de mamás son mamás que durante la fase inicial del experimento le están haciendo la ecografía, le están registrando los latidos al bebé, cuando ella está en una habitación iluminada, despierta, en vigilia, interactuando mínimamente con el ecografista. Y también se les pide que lean la misma prosa, con la misma acentuación y la adecuada pronunciación. Estos bebés lo que muestran es una respuesta de orientación hacia la mamá que se expresa a través de una desaceleración cardíaca. Como verán, el feto ya está preparado para discriminar distintos estímulos que lo orientan o lo alarman en relación a la voz materna. O sea, no solamente adquieren información fonética de la mamá, sino también sobre un fenómeno mucho más complejo que se llama prosodia, la pronunciación adecuada y acentuada que la madre puede realizar. Como en todos los teóricos, al final les pongo la bibliografía obligatoria que figura en el programa y la bibliografía de consulta. En este caso es obligatorio estudiar esos dos capítulos de Pinel que están mencionados, a pesar de que uno de ellos no ha sido abordado en este teórico, es de muy fácil comprensión, es el de hormonas y sexo, ese no lo abordé, pero el otro tiene algunos elementos importantes. Lo más importante también es este PowerPoint, donde están conceptos que no figuran en los libros, como les dije al principio de la clase. Y en la bibliografía de consulta van a ver que dice muy recomendable para todos los conceptos de etología. Es un muy buen libro y ahí simplemente en el glosario ustedes pueden buscar todas las definiciones de impronta, todas las definiciones de patrones fijos de acción, de estímulos desencadenadores. O sea, es una bibliografía de consulta, pero que tiene bastante peso para que puedan aclarar los conceptos que necesitan. Esta clase va a ser continuada a través de otra clase, va a haber una continuación de esta clase, donde vamos a ver qué pasa si en los periodos críticos o sensibles del desarrollo, donde se establecen los vínculos madre-hijo, se priva a la criatura del afecto o se lo maltrata incluso. Ese va a ser la continuación de este teórico. Les deseo siempre todo lo mejor.